Listo. Empezamos entonces, chicos. Se me puede escuchar Todos bien, somos ¿cierto? niños prácticamente. Alejandro, tu micrófono está Somos prendido. uno, dos, 7 niños. Y una niña. Entonces Alejandro, tu somos 8. micrófono está prendido. A ver Entonces si 9. prende la camarita en vez del micrófono, por favor. Uy, Buenos Alejandro días, se profesor. fue. Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Muy bien. ¿Qué habrá pasado con Alejandro? Se retiró. De repente por problemas con el internet. Bueno, chicos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema también bien interesante que es acerca de la educación en el virreinato. Recuerden que estamos hablando del virreinato. Estamos hablando de un momento en el cual el Perú está siendo gobernado, dominado, guiado por las fuerzas españolas, ¿no? Por eso se le llama el virreinato, ¿no? Recuerda, ¿quién creó el virreinato? Los españoles, ¿de acuerdo? Y aunque muchos lo nieguen y aunque muchos renieguen de ello, el virreinato es el primer comienzo del Perú. Antes del virreinato, ¿existía el Perú? No, no existía el Perú. No existía el Perú como tal. ¿Qué es lo que existía antes del virreinato? ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda? Suyo. El imperio del Tahuantinsuyo. ¿Y usted cree que el imperio del Tahuantinsuyo podría decirse que es el primer intento de lo que es el Perú? No. 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 ¿Sabe por qué? Muy simple, porque el Tahuantinsuyo era una cultura más de la que estaban en ese entonces y justamente la gran diferencia es que esta cultura tenía una intención expansiva, ¿no? De querer gobernar más territorio. Pero eso podría decirse que es ya futuramente el Perú, ¿no? Todavía no se crea lo que es un Perú, todavía no se crea. Pero en el virreinato ya se está creando, inclusive el nombre del Perú ya suena, ¿no? Virreinato del Perú. Entonces, si en algún momento te preguntan, oye, ¿cuántos años tiene tu país, ¿no? Como tal. Bueno, recuerda que es más o menos por 1535, ¿no? Donde justamente se va a dar, pues, ¿no? La idea del Perú. Antes existía el Perú, ¿no? No existía el Perú. Recién en el virreinato, ¿no? ¿Por qué te digo que muchos reniegan? Claro, es que muchos están, ¿no? Tienen ¿No crees que se independizó hace 200 años? claro, definitivamente llegó una independencia, pues, ¿no? Pero recuerden que hasta inclusive la independencia hay que estudiarlo con pinzas, ¿sí o no? Hay que estudiarlo con pinzas, esa independencia. ¿Realmente esa independencia nos convino? ¿Necesitábamos esa independencia? ¿Cuáles eran los verdaderos fines o motivos que guiaban a los supuestos héroes para que llegue la independencia al Perú? Hay varias preguntitas interesantes, ¿no? Respecto a ello. Es más, lo más interesante es, en la guerra de independencia, ya que estábamos hablando de ellos, ¿sabes qué cantidad de indígenas conformaron el ejército español? El 80%. 80% de los indígenas o de la población autóctona era parte del imperio, o bueno, del ejército español. Entonces, ¿cómo podríamos decir que todos querían una independencia, no? La independencia vino, tal vez, hay muchas teorías, pero una de las que de alguna manera tiene cierto sentido es conveniencia, ¿no? Jamisita, dime. Profesor, ¿qué hubiera pasado si no hubieran venido los que pusieron la independencia del Perú como San Martín o Bolívar? Qué buena pregunta. ¿Tú conoces lo que es Bolivia? Sí, ¿Sabes qué es Bolivia, sí o no? sí. Ya, Bolivia seguiría siendo parte del Perú. Uno, porque recuerda, Bolivia en sí era el Alto Perú. No existía Bolivia, era el Alto Perú. Segundo, tú ves el mapa del Perú, ¿sí o no? Es bien bonito, ¿sí o no? Sí. Ya. Desde la independencia, el mapa del Perú se ha ido fracturando hasta ser lo que hoy en día es. Ha perdido aproximadamente 30-40% de su territorio desde la independencia. Casi la mitad, imagínate, por la independencia. Desde la independencia, la corrupción ha sido pan de cada día, ¿sí o no? O, a ver, ¿tenemos un solo presidente que no haya sido corrupto? ¿Tenemos? No, Y no es porque no quieran ser corruptos, pueden ser presidentes buenos, dignos.
pero ellos son personas políticas y las personas políticas es natural que tengan esas características. ¿Por qué? Porque ellos para poder tener cargos públicos, ¿qué tienen que ganarse? La confianza de todos, ¿sí o no? Y ellos van a hacer lo que sea por ganarse esa confianza, hasta mentirte. Así viven los políticos, pues. Pero en cambio, si hubiéramos seguido con un gobierno de un rey o un virrey, otras cosas tal vez hubieran pasado. Recuerda que a lo largo de nuestra historia, la gente estaba acostumbrada a una monarquía. Desde las culturas prehispánicas, durante el mismo incanato, ¿no? Tiene siempre a un gobernador así principal. Durante el virreinato también tiene su gobernador, por eso las cosas en el virreinato se han dado muchas cosas positivas. Ciudades, colegios, universidades. ¿Quién va a negar eso? El idioma, Miguel, te envié los diccionarios, ¿cierto? Imagínate que los españoles hicieron que, pues ellos formalizaron su lengua, ¿no? Le hicieron diccionario para aprenderlo, y sabes que inclusive los españoles hicieron el diccionario quechua, aymara, el nahual, 30 o 50 años antes de que los mismos alemanes hagan su diccionario. O sea, inclusive los españoles hicieron diccionario de las lenguas autóctonas 50 años antes que esas potencias que hoy en día están, ¿no? O sea, como te digo, el tema del virreinato, ¿no? Es depende, pues, ¿no? Depende de lo que de alguna manera tú consigas como profesor. Y ya seguramente, ¿para qué mentirte? Yo estoy seguro de que en algún momento tú vas a tener algún profesor que te va a decir, los españoles vinieron a robar, matar. Ese era su plan, sacarse los minerales del Perú. Pero ya tú sabes, pues, profesor, si eso es así, ¿por qué hoy en día, el Perú, el 80% de su población es indígena? ¿De dónde sale ese 80% si todos han muerto por los españoles, profesor? A ver, en Estados Unidos, ¿cuántos indígenas vamos a encontrar? Compáralo, tú eres inteligente. 0.02% de población autóctona. Ni 1% llegan. Porque ahí hubo otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué, profesor? ¿Qué hubo en Estados Unidos? Es que ahí llegaron los ingleses. Y los ingleses no tenían intención, ¿te acuerdas que en algún momento habíamos hablado de que la gran diferencia entre los españoles y los ingleses es que los ingleses no les importaba proteger a los indígenas? No les importaba controlar a su gente. Es más, si su gente moría, los ingleses, ya fue, pues, ¿para qué se van del país? Pero los españoles, la reina, el rey español, se olvidó de su gente. En todo momento estuvo aquí, presente. E inclusive por los abusos de los españoles no se crea el virreinato. O sea, no podríamos decir que España, ¿no? Es otra cosa, pues. Inclusive las universidades, ¿no? Ya, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar porque ahorita me alboroto y vamos a tener una charla muy extensa. En fin, el día de hoy, como vamos a hablar del virreinato, de repente también vamos a considerar ciertas características que son interesantes. Un videíto, ¿le parece? Para romper el hielo. Listo. Hola amigos, hoy día hablaremos sobre la educación en el virreinato. En el virreinato estaban las características de la educación colonial, la estructura de los estudios y los centros de estudios. En las características de la educación colonial habían 3 tipos de educación: la elitista, la dogmática y la memorística. En la elitista, esa educación era para los que pertenecían a clases dominantes, como españoles o criollos ricos. Los demás eran excluidos. En la dogmática, ahí los estudios eran controlados por el Estado español y por la Iglesia. Por eso, los conocimientos compartidos no podían ser cuestionados. En la memorística, la metodología se basaba en repetir las lecciones y enseñanzas por el maestro. La estructura de los estudios.
las primeras letras, se aprendía a leer y hablar el castellano, aprender sobre la religión y aritmética. Los estudios menores, se aprendía el latín, ya que los conocimientos eran transmitidos por esa lengua. Y los estudios mayores, ya después de aprender el latín, los estudiantes hacían arte y filosofía. Los centros de estudios. La metrópoli española construyó universidades y centros de estudios superiores. Se diferenciaba la universidad y los colegios reales, porque en los colegios reales se enseñaba lo mismo que en las universidades, pero si los estudiantes querían obtener un grado académico como doctor, maestro, licenciado o bachiller, tenían que hacer exámenes. En las universidades eran estudios superiores y otorgaban grados académicos. Se enseñaba filosofía, arte, derecho y teología. Las universidades que se fundaron en el virreinato fueron la Real y Pontífica Universidad de San Marcos. Fue fundada el 12 de mayo en 1551 por Fray Tomás de San Martín, mediante la Real Cédula firmada por el rey Carlos I. La Universidad de San Cristóbal de Huamanga fue fundada en Ayacucho en el año 1667. La Universidad de San Antonio de Abad fue fundada en Cusco en el año 1692. Gracias por su atención. Listo, chévere, bacán. Nos ayuda de alguna manera a tener unas especies de ideas respecto a lo que vamos a hablar. Y vamos a intentar, recuerda, no podemos estudiar la historia si nosotros no nos contextualizamos. ¿Y te acuerdas qué significaba contextualizarte? Ponernos en el lugar de otro. Eco. Pero eso es empatía, ponerte en el lugar del otro. Contextualizarse significa ponerte en el lugar de la persona que está viviendo un hecho pasado. Tienes que pensar de que todo lo que está pasando en el pasado, eso es tu ahora. Eso es contextualizarse. Porque lo peor que puedes hacer es ver el pasado con tus anteojos del presente. Ese es tu peor error. Ahí ya fracasaste. Claro. Claro, o sea, es como que de acá, no sé, tú ahorita quieras criticar de repente a las primeras poblaciones cuando se estaban desarrollando, bueno, de Australopithecus a Homo sapiens y todo eso. Que tú critiques que, por ejemplo, alguno comió hueso. No, ¿por qué comió hueso si eso es feo? ¿No? Lo culpen. ¿Qué le vas a culpar? Oye, si eso es normal en esos tiempos, ¿sí o no? Por eso es muy importante contextualizarnos. Si no, ya fracasamos ya. Pero como ustedes son pros, ustedes son habilidosos, ustedes son el futuro del Perú, me imagino que la contextualización no debe ser un problema. Vamos a pensar de que somos parte del virreinato, ¿de acuerdo? Estamos en un virreinato. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? Ahí está el virrey. Tenemos recuerda, la gente, ¿tú crees que va a tener como ejemplo a seguir a Jaco Eskenazi, Nicolás Porcel? ¿Quiénes son esos tipos? Estamos viviendo en un tiempo donde una de las características más importantes que debe tener la persona, ¿qué es? La virtud. La virtud. ¿Sabes lo que significaba la virtud? Intentar parecerse a algún santo. Eso era una persona virtuosa, una persona muy buena, una persona que no cometía errores, que era una persona que seguía los reglamentos de la iglesia. Eso era una persona virtuosa. Si tú no eras virtuosa en el virreinato, tú no valías nada. Sea tenías dinero, seas profesional, lo que sea. ¿De qué vale todo esto si tú no eres virtuoso? Por eso muchas personas no les bastaba solamente tener todo eso, sino que tenían que tener virtud. Por eso cuando ustedes vean películas así del pasado, te vas a dar cuenta que es muy común que las personas sean muy refinadas, ¿no? Sean muy refinadas, así, muy elegantes. Porque es parte de un tiempo en donde la gente tiene a ejemplos a otras personas, que son los santos, ¿de acuerdo? ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿Me están entendiendo, chicos, o no? Sí, entiendo. Ya. Entonces vamos a hablar, recuerda, para poder hablar de la educación, un ratito ya, me está dando alergia.
Listo, chicos. Yo soy un poco alérgico al polvo, ¿no? Y algunos de los antiguos ya me conocerán que siempre andaba ahí con mis estornudos, ¿no? Ahora, si regresamos a clases presenciales, no, Profesor, no pienses que tengo COVID, ¿ah? No te asustes. Dime, Janicita. profesor, a mí siempre cuando me chancan la nariz estornudo. Entonces también eres de los míos. Bueno, escúchame. Los grupos sociales, ¿por qué te los voy a mencionar? Porque recuerda, vamos a hablar de una educación donde la educación es elitista. ¿Y por qué es elitista, profesor? Es que las personas que tienen mejor condición económica van a recibir mejor educación de aquellas personas que no tienen condiciones económicas. Pero también hay un porqué. Es que estas personas que tienen, por ejemplo, los españoles, bueno, los españoles o la nobleza, como se le llama, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de la nobleza, recuerden que habían nobleza que eran españoles, pero también habían nobleza que eran Los indígenas. los Eran indígenas. Muy bien, muy bien. indígenas Aquellos, ricos. claro, también habían indígenas ricos, pues, claro que sí. Esa nobleza, ¿por qué tenían posibilidad de tener una mejor educación? Porque como eran noblezas, era obvio que tenían ya algún tipo de educación. Entonces, a ellos no vas a tener mucho trabajo y no vas a repetir lo mismo, pues. Tienes que aumentar el nivel educativo. Por eso ellos tenían otro tipo de educación. Las clases no tan acomodadas, como los indígenas, ya que conformaban ese grupo, que no eran nobleza, obviamente, ¿no? Los indígenas comunes, no es que no recibían educación, sí recibían educación. ¿Por qué? Porque recuerda, la reina, ¿qué dijo? Educar, orientar y convertir. Tenían que educar pues a esos indígenas. ¿Y por qué no van a recibir una buena educación esos indígenas? Porque ¿de qué hubiera valido que le den la misma educación? ¿Lo hubieran podido comprender? No, pues ellos recién estaban, es como que tú, sin pasar ni primaria ni secundaria, te vayas de frente a la universidad. ¿Vas a poder entender la universidad? No. Por eso, esta educación para la gente común, ¿no? O para la gente que no era acomodada, era una educación más básica. ¿De acuerdo? Y te das cuenta que hay un porqué, ¿sí o no? No solo, por eso dicen que era una educación elitista, claro. Los que tenían más dinero tenían una mejor educación y los que no tenían una educación básica. Profesor, ¿y los esclavos? Bueno, los esclavos no se educaban. Recuerda que estamos hablando en un tiempo en donde justamente, inclusive se estaba poniendo en duda la humanidad de los negritos, de los esclavos. Es más, te cuento algo. No sé si te acuerdas que en algún momento te hablé acerca de Fray Bartolomé de las Casas, llamado el defensor de los indígenas. ¿Te acuerdas o no? ¿O no te acuerdas? Ya, si no te acuerdas, normal, te voy a perdonar, pero recuerda, Fray Bartolomé de las Casas había hecho esa carta, pues, de denuncia al rey, donde denunciaba todos los maltratos de los indígenas. ¿Te acuerdas eso? Ya, un poquito, ya, lo bueno es que te acuerdas un poquito. El personaje que hizo Eduardo, No, Eduardo hizo a otro personaje que es Pedro de la Casca. Bartolomé de las Casas es otro clérigo, el cual lo toman en referencia para decir, oye, los españoles vinieron a matar, a abusar de todos los indígenas y todo eso. Por este personaje era. Pero mira, Fray Bartolomé de las Casas, por un lado, defendía al indígena. Claro, no podríamos negarlo, ¿no? Pero por otro lado, ¿sabes lo que hablaba de los esclavos africanos? Porque él tiene justamente esos libritos. Decía que Dios ha mandado a esas personas a ser esclavos para las personas que son no africanas. ¿Puedes imaginar? O sea, ¿cómo es que Bartolomé por un lado defiende a los indígenas, pero por otro lado defiende el maltrato a los africanos? ¿No? Curioso. Pero en fin, profe, La dime, persona noble será persona que cuida a la persona. dime, Janicita. ¿por qué se parece que usted se cae al piso? No, yo no me estoy cayendo al piso. Lo que pasa es que un gatito, que el único que me queda, me está molestando, ¿no? En fin, se escucha muy fuerte, sino para sacar al gatito. No, está bien, está bien. Ya. No, no lo saque. No, no lo saque.
No, pobrecito, pobrecito. Me relaja, me relaja. El profe está con alergia. Ya, Más es que estoy con gatito. alergia porque hay muchos gatitos en mi casa. Listo. Mira, por eso mencionamos, ¿no? La primera característica de la educación es que era una educación donde obviamente había, ¿no? Educaciones superiores o de buen nivel y una educación básica o también llamada educación de caridad. Y es que también los indígenas tenían que educarse, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo hubieran podido aceptar la fe católica? ¿Cómo hubieran aprendido a hablar el español? ¿Cómo hubieran podido adaptarse a estas nuevas culturas que se van a desarrollar? No se hubieran podido, no lo podían ignorar. Tenían que considerarlos, no podían dejar de educarlos, ¿de acuerdo? Por eso es que, bueno, ¿no? Va a haber este tipo de educación diferenciada entre estos, ¿no? Ahora, ¿por qué también era una educación predominantemente religiosa? ¿Qué significaba? Que aquí para que los colegios, ¿quiénes eran los profesores de los colegios? Eran los religiosos, los padres, los sacerdotes, los curitas. Ellos eran los profesores. ¿Qué profesor? Y, a ver, usted, profesor, ¿hubiera podido ser profesor en el virreinato? Yo no. ¿Por qué? Porque yo no soy sacerdote, yo no soy religioso, yo no soy... Yo, claro, pues yo soy católico, pero no sigo ningún hábito como tal. No tengo derecho. Y la pregunta es, ¿y por qué la educación tiene que ser prácticamente controlada por la religión? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿O no creen que es una buena pregunta? Sí, profesor. Hay una explicación. Estamos hablando de un proceso en donde justamente los indígenas, hay un plan con los indígenas, ¿sí o no? ¿Cuál era el plan con los indígenas? ¿Qué tenían que hacer los españoles a los indígenas? Enseñar. Enseñar. Pero no podían enseñar cualquier cosa. Por eso es que la mejor Profesor, forma de poder... Dime. pero además algunas personas sí podían serlo porque tenían que dar exámenes. ¿Cómo no te entiendo, Janisita? Para ser como un profesor o un doctor, tenía que hacer muchos exámenes. Una cosa es quién es el docente y otra cosa es quiénes son los estudiantes. Claro, los estudiantes podrían ser cualquier tipo de estudiantes, ¿no? Cualquiera. Pero los docentes tenían que, especialmente la educación básica o esa educación llamada de caridad, por cumplir, o sea, ¿no? Porque no era de buen nivel, ¿no? En muchos casos era muy fuerte, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser religiosa? ¿Por qué tiene que ser controlada por los religiosos? Te explico. Estamos hablando en un momento donde comienzan la religión católica, imagínate, se fracturó. Se fracturó y comenzaron a aparecer nuevas religiones, los protestantes, como se le llaman, ¿no? Ahí estaban los judíos, los luteranos, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente por Lutero, ¿no? Y cada una de estas religiones tienen una forma diferente de poder interpretar, inclusive hacen su propia Biblia. Ahora, imagínate, si para un católico existe el cielo y el infierno, sí, para un católico existe el cielo y el infierno, y hasta el purgatorio, ¿sí o no? Pero imagínate que para el judío no existe el infierno, solamente existe el cielo. Y hay dos informaciones diferentes, ¿sí o no? ¿Tú crees que va a poder generar confusión si otros religiosos vienen y quieren educar? ¿Podría haber confusiones? ¿Qué dices? Sí. Lógico, ¿sí o no? Si otros religiosos vienen y comienzan a querer tener intentos de educar, pueden confundir a la gente. Por eso solamente se les permitía educar, no a cualquier religión, solamente a la religión católica. ¿Para qué? Para evitar justamente que estos tipos de pensamientos lleguen a este territorio y confundan a los indígenas. ¿De acuerdo? Por eso es que la mejor forma de controlar qué tipo de educación se recibe es que lo controlen los religiosos. Y mira, estaba basada en el memorismo y en la más severa disciplina. ¿Qué significaba eso? Que tú, no importaba si tú reflexionabas de tu respuesta, yo te pregunto, oye, ¿cuánto es 2 más 2? Tú me dices 4.
Y yo te digo, ¿por qué 4? Y ahí te agarré. Ah, no sé, solamente sé que es 4. Yo te pregunto, oye, ¿por qué no tienes que tomar lejía? Y tú me digas, porque me muero. ¿Pero por qué? No sé. Porque Yo tiene leí, sustancias tóxicas. ya, pero ahí tú estás reflexionando. Pero cuando hablamos de memorismo, no sabemos por qué es la respuesta. Solamente tenemos la respuesta. Eso es memorismo, que no te importa entender. Lo único que te importa es aprender la respuesta. ¿Entienden? Eso es memorismo. E inclusive, ¿En serio, esa, profesor? ¿Le tiraban chancletazos o le tiraban espadazos? por eso también justamente mencionan que era muy severa en la disciplina. ¿Qué significaba? Que los profesores tenían la posibilidad de poder castigar a los alumnos. Así es, lo castigaban. Y no lo castigaban así de manera solapada, ¿no? O de manera así oculta, ¿no? O en privado, ¿no? Los alumnos eran castigados en frente de todos para que de alguna manera aprendan a corregirse. Eso pasaba, eso era muy normal. Los docentes tenían esa posibilidad de poder castigar a los alumnos, no solamente tanto verbalmente, sino físicamente. Ahí lo que tú estás viendo es que le están tirando una especie de vara, ¿no? Una especie de varita, ¿no? Donde justamente seguramente utilizan para marcar la pizarra, no sé. Mira el alumno. Y aunque no creas, esta forma de enseñanza no es que ha sido hace 500 años que existió el virreinato, ¿ah? Eso se ha practicado inclusive hasta hace poco nomás. Yo te invito a que le preguntes a tus papitos, papá, una consulta, ¿en tu colegio a ti te han pegado alguna vez? Profesor, Vas a ver lo que te van a responder. profesor, Dime, a mi papá le pegaban con la regla de la escuela. ¿ya ves? Mira, yo que no soy tan adulto, mira, yo recuerdo que por ser así muy jovial, a mí también me castigaban a cada rato. Me tiraban regla en la mano, me hacían arrodillar en el piso, me hacían estar parado durante todo el día, me ponían chapitas en la rodilla, de todo. Es que yo era molestoso, bueno, y también era caprichoso. Me castigaban con más ganas, seguía molestando yo. Pero imagínate, bueno, o sea, tú sabes que en la actualidad eso ya no se practica, pero en esos entonces eso era así. Curioso, ¿no? Por eso, mira, por eso a mí me molesta cuando yo veo que un alumno, espero que esto no sea así, para la exposición solamente lea o solamente repita lo que ha memorizado, ¿no? Y después se le pregunta, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y no sepa por qué. Es que la memorización solamente te ayuda a aprender una respuesta, Profesor, pero no te ayuda a entenderla. Dime. yo sé de mi exposición. Claro, uy, tienen que estar atentos con ello porque la exposición no basta que solamente envíes tu exposición. Aunque no lo creas, voy a sacar las mejores exposiciones para compartirlo en el grupo y nosotros vamos a hacer preguntas respecto a esas exposiciones. Y ahora, si tú no sabes responder esa pregunta, ¿qué significa? ¿Que has reflexionado o has memorizado? ¿Has reflexionado? Tú sabes responder esas preguntas que te pueden venir de todos los alumnos, obviamente has Sí, reflexionado. Pero si tú no sabes, dices lo mismo, solamente sabes repetir lo que decía en tu diapositiva. Eso es memorismo. Y es lo que se intenta evitar ya, ¿no? Mira, otra cosa, otra característica. ¿Te acuerdas que... ah, ay, Alejandra, Alejandra, Alejandra. Listo. Alejandro, actívame tu cámara ahora sí, ¿ya? Activa tu cámara, Alejandro. Janicita, tu camarita se ha apagado. Ya, mira. Es que, profesor, mi hermano se ha levantado y está muy chanfle y no quiero que lo vea. Ay, 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 ya. Está bien. Mira, ¿te acuerdas que era el Yachayhuasi y el Agyayhuasi? ¿Te acuerdas, sí o no? Esto lo hablamos cuando estuvimos hablando acerca de la educación en el Tahuantinsuyo, ¿sí o no? El Sí. Yachayhuasi era el lugar donde los nobles, ¿no? Los hijos de los nobles iban a estudiar, ¿sí o no? El Yachayhuasi, ¿no? Donde no cualquiera iba, ¿no? Y el Ayahuasca era donde las mejores mujeres, las mujeres más bellas o las más talentosas, ¿no? Iban para también poder estudiar, ¿no? Cualquiera iba, ¿no?
Pero aunque no lo creas, durante el virreinato, estas dos instituciones se cancelan, desaparecen, dejan de ser utilizadas, ya no va a existir. ¿Por qué? Porque ya no existe el Inca, pues. Ya no existe el Inca. Y recuerda, profesor, pero el Yachaywasi educaba a los nobles. No, ya no van a ser así. ¿Por qué? Porque recuerda. Profesor, Dime. tú dijiste que a los indígenas los habían llevado a España, ¿no? Muchos indígenas eran llevados a España inclusive, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero también que los enseñaban. Y Ah, entonces, ¿por qué siguen viendo personas que hablan quechua? en la actualidad, Ujú. para mí, bajo mi respuesta, consideraría que el quechua es un idioma de resistencia. ¿Por qué? Porque no necesariamente durante el virreinato, ¿ya? Pero vamos a mencionar de que por diferentes problemas que van a surgir por diferentes indígenas, los españoles van a prohibir el idioma quechua. Y a todas las personas que hablan el quechua lo van a comenzar a discriminar. Por eso, muchos de los padres que saben quechua, ya no querían enseñar el quechua a sus hijos. ¿Para qué? Para que no sufran las mismas experiencias que sufrió el padre. Qué feo, ¿no? Qué feo que lastimosamente por personas que no saben, no tienen educación y no saben apreciar el valor del quechua. El prójimo. ¿Mm? El quechua prácticamente no se practique, ¿no? Pero qué bonito sería que la gran mayoría podamos aprender el quechua, ¿no? Pero mira, ¿por qué el Yachaywasi y el Agyayhuasi se cancelan? Porque recuerda, para el católico, ¿qué significaba que tú adores a otros dioses o a otros ídolos? ¿Eso era bueno para el católico? No. Eso era considerado herejía. ¿Y la herejía se castigaba, profesor? Claro que sí. Se castigaba, inclusive podría llegar a la muerte de la persona. Por eso el Yachaywasi, si en el Yachaywasi uno de sus fines es adorar a los ídolos, y ellos tienen muchos, especialmente a su huaca, ¿por qué tiene que seguir existiendo esto? No puede existir. Profesor, y el Ayahuasca, recuerda, también aprendían ritos religiosos. ¿Eso era aceptado por la religión católica? Se cancela entonces también Se esto. cancela. Y ahora, ¿qué va a existir? Solamente van a existir los colegios, ¿no? Los colegios, las universidades que también se le van a conocer. Hasta el momento, ¿todo bien, chicos? Profesor, Dime, Víctor. ¿qué son ritos religiosos? Ritos religiosos son acciones que hacen un grupo de personas con la finalidad de poder hacer una especie de, ¿cómo te podría decir? Celebración a alguno de sus dioses. Por ejemplo, imagínate esto, Víctor. Yo creo que el dios sol, bueno, que el sol, es un dios. Entonces agarro una cabra, la sacrifico y le digo, esto es para ti, Padre Sol, ¿no? Eso es un rito religioso, ¿de acuerdo? Y obviamente eso no va a ser aceptado, pues, por los católicos. ¿De acuerdo, chicos? Hasta el momento, ¿estamos entendiendo entonces, chicos? Sí. Todo bien. Muy bien. Como todos estamos comprendiendo, muy bien, no hay trabajo entonces. Vamos a avanzar con la ficha de actividades. De repente, como unas acotaciones a lo que les estoy mencionando o explicando, es que recuerda, la educación tiene que ser netamente controlada por los católicos, especialmente por la religión católica, porque de esa manera aseguraban que los indígenas no se estén confundiendo o estén aprendiendo cosas que más adelante le pueden ocasionar problemas. Ya vamos a hablar inclusive de las organizaciones políticas que, a pesar de ser católicas, van a ser expulsadas de los territorios españoles. Imagínate. ¿Como cuáles, profesor? Los jesuitas. Los jesuitas fue una organización religiosa católica que fueron expulsados por los españoles. ¿Sabes por qué? Porque los jesuitas decían que ellos tienen a una persona a la cual seguir. Para ellos,
La única persona a la cual tenían que obedecer por encima de cualquier otra persona es a Dios. ¿Y quién es la representación de Dios en la tierra para un católico? ¿Quién es la máxima autoridad de la Iglesia Católica? Dios. Dios está en el cielo, pero en la tierra, en la zona terrenal, ¿quién de alguna manera era sacerdotes? No, el Papa, el Papa. Por eso los jesuitas, ¿qué decían? ¿El Papa Francisco? En la actualidad es el Papa Francisco. Por eso los jesuitas, ¿qué decían? Mira, yo acepto a mi rey, yo lo obedezco, pero por encima de mi rey está mi Dios, mi Dios. Y por eso yo, si yo solamente adoro a Dios por encima de cualquier cosa, ¿a quién tengo que obedecer por encima de cualquiera? Al Papa. Por eso los jesuitas decían, mira, rey, yo te obedezco todo chévere, pero para mí por encima de ti está el Papa. Había un conflicto, ¿y sabes cuál es el segundo conflicto? Que los jesuitas educaban a los indígenas. Mira, los educaban. Pero los jesuitas educaban de una manera muy diferente a las demás organizaciones. Los jesuitas traían libros de Europa, traían los libros de Voltaire, Robespierre, Crusoe, y todos estos libros justamente motivaron la Revolución Francesa. Y si esos libros motivan a una revolución, porque dicen, no es digno que tengamos reyes, ¿por qué nuestro rey es una persona extranjera? Comienzan a meter esas ideas. ¿Tú crees que eso es bueno para la gente que está viviendo en este continente? Que piensen en ideas de revolución, de que su rey debe ser de aquí y no de Europa. ¿Será bueno? Por eso es que más adelante lo van a expulsar. Chicos, ingresamos al mismo link para poder continuar. No demoren, por favor.